Bien, ahora continuaremos viendo las clases de electrodos que pueden ser aplicados eh, para el diseño de celdas electroquímicas. Bien, hay diferentes tipos de electrodos. El que analizamos en detalle anteriormente es el electrodo metal-ion metálico, y otras clases de electrodos que vimos es el electrodo de gas-ion. Pero también existen electrodos o combinaciones que se pueden hacer como metal, sal insoluble, ion, electrodos de óxido reducción y electrodos particularmente eh, diferentes de comportamiento, pero que son electrodos impresos y sensores biológicos. Bueno, los electrodos de clase metal-ion metálico. En el electrodo de metal ion metálico se establece el siguiente equilibrio: el metal y los iones en equilibrio con los correspondientes electrones. El metal está en equilibrio con una disolución que contiene esos mismos iones del metal. El diagrama de la semicelda será según sea el metal, o sea, puede ser cobre, mercurio, plomo, zinc, y la ecuación de NER va a estar definida en el potencial, digamos, de ese metal en función de dos términos: un término del potencial estándar y un término de concentración. Bien, la otra clase de electrodo que tenemos es el electrodo gas-ion, que consiste de un metal que actúa como colector inerte de los electrones, al cual está en contacto con el gas, y el ion en la solución. Está en contacto con esas dos cosas. Estos electrodos, como ejemplo, tenemos al electrodo de hidrógeno, que ya observamos anteriormente, el electrodo de cloro y el electrodo de oxígeno. El diagrama de la semipila, en este caso, será para el electrodo de hidrógeno, bueno, el platino era el ejemplo, el gas hidrógeno y los protones en solución acuosa. Y para el cloruro, el cloro será el platino, el colector inerte de los electrones, el cloro generado y el cloruro, los iones cloruros en solución acuosa. El electrodo de hidrógeno se establece la siguiente equilibrio. Entonces vamos a tener los protones en solución, el aporte de la carga eléctrica de los electrones y bueno, la generación de ese gas. Este equilibrio va a estar establecido en ese electrodo. Por convención escribimos la reacción como una reducción. El sentido en el cual ocurre esta reacción dependerá del electrodo con el cual se conecte este electrodo de hidrógeno. Ya lo vimos que no es lo mismo que cuando lo conectamos con el zinc que cuando lo conectamos con el cobre. Bueno, y la expresión de NER o la ecuación de NER va a quedar definida de esta manera, que va a depender, como vimos, de la fugacidad para el gas de hidrógeno y la actividad de los protones en solución. Si escribiéramos la expresión de equilibrio, la reacción de equilibrio de esta manera, la ecuación de NERS correspondiente va a cambiar simplemente en el factor que acompañe la potencia que acompaña la fugacidad y que acompaña a la actividad de los protones. La expresión va a ser aproximadamente la misma, sino que va a variar en el término de concentración. Bien, si comparamos estas dos expresiones del potencial eléctrico del electrodo de hidrógeno, vemos que son análogas, y puede este factor, el
llevarse al argumento del logaritmo y tener este resultado o esta expresión aquí. Esto quiere decir que el potencial del electrodo es independiente de la forma como se escriba la reacción del electrodo. O sea que no va a depender de cómo se escribe. El potencial es una propiedad intensiva, entonces no va a depender de si son 10 moléculas, 2 moléculas o 1 molécula. En esos términos. Bueno, el otro grupo de electrodos es el metal, sal insoluble y ion. Se conoce también como electrodos de segunda clase o especie. Consiste en un metal sumergido en una solución que contiene una sal insoluble del metal y aniones de la sal. Son ejemplos de este tipo de electrodo el electrodo plata, cloruro de plata, calomel, mercurio, sulfato mercurioso, mercurio, óxido mercurioso. Se construye de la siguiente manera. Básicamente vamos a tener un metal que va a ser el que recepcionará los electrones y él estará cubierto o revestido por una sal insoluble. Y eso estará en contacto con una solución del anión, digamos, de esa sal insoluble. Otras opciones es, por ejemplo, el platino, que está sumergido a través en una sal insoluble, como puede ser sales de mercurio, calomel, óxidos de mercurio, o sulfato mercurioso o cloruro de mercurio. Esta disposición está en contacto con una solución de aniones también. Bien. En el caso del electrodo de plata, cloruro de plata, la semirreacción de equilibrio se da esta y la diagramación de la pila es la correspondiente, donde vamos a tener los iones cloruros, el cloruro de plata como sal insoluble y la plata como el receptor de electrones. La ecuación de Nernst estará dependerá de dos factores. El factor de concentración estará asociado a la actividad de los iones cloruros en la solución de aniones. En el caso del electrodo de calomel, ese cloruro de mercurio, está la ecuación de equilibrio o el equilibrio involucrado será este que figura aquí, en donde vamos a tener los iones cloruros en solución, la sal insoluble como cloruro de mercurio y el mercurio como receptor de electrones. La ecuación de Nernst tendrá la siguiente forma y estará el término de concentración asociado a la actividad del cloruro. En el caso del electrodo de mercurio y sulfato mercurioso, la expresión de la semirreacción es esta siguiente, donde tendremos sulfatos, en este caso como solución de aniones, el sulfato mercurioso, el sulfato de mercurio, perdón, como sal insoluble y el mercurio como receptor de electrones. La ecuación de Nernst estará dada de esta forma y dependerá del término de concentración de la actividad de sulfatos.
Y en el caso del electrodo de mercurio y a óxido de mercurio, o óxido mercurioso, perdón, es la expresión de equilibrio dada en este sentido, y esta opera en medios alcalinos. Entonces vamos a tener oxidrilos con el medio aniónico, el óxido de mercurioso como sal insoluble y el mercurio como receptor de electrones. La actividad aquí de la ecuación, en la ecuación de NER, estará dada por la actividad de los oxidrilos en solución y la actividad del agua. Si la solución es diluida, esa actividad de agua puede considerarse unitaria. El otro tipo de electrodo que se puede observar o que existe es el de óxido-reducción. Si bien todos los electrodos involucran una reacción de óxido-reducción, este se llama particularmente así porque los electrodos de óxido-reducción son aquellos que consisten en un colector de metal inerte sumergido en una solución que contiene dos iones del mismo elemento en diferentes estados de oxidación. A esto se lo denomina electrodo de óxido reducción. El electrodo de óxido reducción, un ejemplo de él puede ser el férrico ferroso, donde la reacción de equilibrio está dada por esta expresión, donde vamos a tener tanto en solución hierro férrico y ferroso, y el colector en este caso va a ser el platino. Y aquí la contribución de la ecuación de NER al potencial eléctrico en el término de concentración va a estar dada por la actividad tanto de los iones ferrosos como los iones férricos. Otro ejemplo es el estáñico y el estañoso. O sea, el electrodo va a tener esta ecuación de equilibrio y el diagrama de la celda va a estar dado por tanto los iones estánicos y los iones estañosos. Y el colector de electrones va a ser el platino en este caso. La ecuación de NER va a depender ahora en el término de concentración de la actividad de los iones estañosos y los iones estánicos. Otro de los electrodos que mencionamos son los electrodos impresos, que básicamente se imprime una tinta hecha con un material adecuado sobre una lámina de material polimérico o cerámico. Una tinta que tenga grafito da un electrodo de grafito, y una tinta que tenga plata y cloruro de plata da un electrodo de plata-cloruro de plata. Otra clase de electrodos eran los sensores biológicos. La monitorización de la glucosa se realiza a través de un sensor biológico. Este es un dispositivo que contiene un material biológico que puede ser una enzima, un anticuerpo, una célula, un tejido que interacciona con la sustancia que se va a analizar, que es un sustrato o un analito. El resultado de esta interacción se convierte o se traduce en una señal medible físicamente, pues una corriente o una diferencia potencial, proporcional a la concentración de ese sustrato o analito. Por ejemplo, son los alcoholímetros, que mediante una célula electroquímica miden el grado de alcohol en sangre. ¿Cómo hace esto? Esto está basado en una reacción
electrolítica que se puede producir en una célula electroquímica o una celda electroquímica, como si fuera esto una especie de batería, y que da lugar a una corriente eléctrica entre los electrodos. Una vez producida esa corriente eléctrica, la señal es transmitida o convertida a algún valor medible. En busca de la especificidad de funcionamiento, tanto el electrolito como los electrodos son sustancias exclusivas para cada medición. En el caso del alcohol, los electrodos son de platino y el electrolito es un ácido. El voltaje generado por la célula o la celda es proporcional a la cantidad de alcohol en la muestra de aliento o en el aire que se exhala. Y esto se traduce a el índice de su nivel en sangre. Aquí se muestra un esquema de cómo es el funcionamiento de estos aparatos. Ahora bien, ahora vamos a definir un parámetro importante que es la fuerza electromotriz de la pila o FEM de la pila. Se define como el potencial de equilibrio de la pila, y esto es el potencial cuando por ella no circula corriente. Por este motivo no puede medirse con un voltímetro, como lo veíamos anteriormente en las celdas de pilas comunes, sino que se utiliza el método potenciómetro, que consiste en aplicar a la pila un potencial igual y de sentido contrario. Ahí observaremos cómo es esto. Básicamente yo voy a tener un circuito armado de esta forma, en donde de un lado voy a tener la pila, que va a estar conectada a una resistencia, que va a tener una característica particular, y otro circuito que va a estar conectado a esa misma resistencia pero con una fuente eléctrica. Esta fuente va a proporcionar una corriente en este circuito y la pila una corriente en este circuito. A medida que yo vaya variando esta resistencia o haga variar esa resistencia, lo que voy a ir observando es que este potencial del lado de la pila va a ir disminuyendo. Entonces, cuando ese potencial vale 0, la resistencia de esta pila puede ser ese potencial se ha igualado, y puedo a través de la amperaje calcular, digamos, cuál es esa resistencia en el circuito. Esta resistencia variable se conoce como potenciómetro. Este potenciómetro nos va a permitir estimar la FEM de la pila. Puedo calcular cuál es la fuerza electromotriz de esa pila o ese potencial de referencia. Bien, la fuerza electromotriz de una pila puede medirse como vimos anteriormente, y la fuerza electromotriz normal puede ser calculada en función de los potenciales eléctricos estándar de cada una de las semireacciones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tomamos un ejemplo, la pila de Daniel, en la cual se está involucrado el zinc y el cobre como electrodos y las correspondientes soluciones. Entonces sería un electrodo de metal y un metal. Buscando en la tabla de potenciales normales de cada electrodo y los comparamos, aquel cuyo potencial es más positivo va a ser el cátodo y el otro será el ánodo. Ya vamos a ver. Entonces, escribimos las reacciones anódicas y catódicas con sus potenciales.
Entonces, cuando buscamos en las tablas que les mostré anteriormente, vemos que en forma de reducción el cobre tiene este potencial estándar. Y en el caso del zinc, si buscamos en la tabla, va a tener este valor de potencial estándar. En el caso de la tabla va a estar en forma de reacción de reducción. Al invertir el sentido de la reacción a oxidación, lo que hacemos es cambiar el signo de potencial. En la tabla esto va a estar negativo, pero aquí como está invertido va a ser positivo. Como parte, como para el ánodo escribimos la reacción como de oxidación, cambió este signo de potencial. A eso hace referencia esa frase. Bien. Entonces la reacción de la pila será la suma de las reacciones escritas y estará dada por esta expresión. De un lado tendremos la reducción del cobre y la oxidación del zinc, y del otro lado los iones depositados de cobre y disueltos de zinc. La FEM normal será la suma algebraica de los potenciales escritos. Entonces, como estaban escritos esas reacciones, el potencial estándar de la reducción del cobre y la oxidación del zinc se suman, y esto va a ser la FEM normal de la pila. Bien, este valor de 1.102 voltios. Bien, aquí podemos observar un poco la relación que existe entre la fuerza electromotriz de una pila y la energía libre de la reacción que se da en ella. Básicamente podemos ver el estado, la espontaneidad de las reacciones redox a través de esta observación. Ahí veremos cómo. La energía libre del sistema se relaciona con la, como decía, con la FEM de la pila a través de el número de electrones que están puestos en juego en la reacción y la constante de Faraday. Si hablamos de la FEM normal de la pila, la fuerza electromotriz normal de la pila, la energía libre sería la energía libre estándar de esa reacción, ¿sí? Relacionada también con los números de Mohs y la constante de Faraday, que tiene este valor. La energía libre estándar se relaciona también con la constante de equilibrio de la reacción. Por ende, la energía libre, también asociada a la fuerza electromotriz normal de la pila, también tiene su relación. Entonces, si usamos estas dos expresiones, podemos relacionar la constante de equilibrio de una reacción con una reacción redox con la FEM normal de la pila. Bueno, haciendo algunas aproximaciones, algunos cálculos considerando temperaturas de 25 grados, bueno, podemos hacer algunas simplificaciones de esta expresión y dejar en función de ese potencial el electrodo en función de la FEM normal de la pila y la constante de equilibrio de la reacción. También puede estar expresado en el logaritmo decimal. Y bueno, en definitiva, la energía libre estándar puede estar relacionada con la constante a través de esta constante de equilibrio de la reacción,
Recordemos que entre más grande es la constante, más espontánea es la reacción, y en el caso del valor de la energía libre, entre mayor es la disminución, más espontánea es. Y la fuerza o electromotriz normal puede estar relacionada tanto con la constante como la energía libre a través de estas expresiones.